Bueno, muy buenas tardes. Continuamos con la cursada en Clínica Psicológica de Grupo, Universidad Atlántica Argentina. Mi nombre es Ricardo Silva y la clase de hoy sería la número 6 por cronograma, sería la quinta clase virtual y ya estaríamos entrando en la unidad 2. Donde referiríamos fundamentalmente a lo que son instrumentos conceptuales y operativos para trabajar con grupos. Hoy nos vamos a centrar en la noción de dispositivo, ¿no? En lo que es la relación entre fantasía y grupo, vamos a introducir a la noción de grupo interno. Son conceptos centrales que sirven ya para trabajar más concretamente en el ámbito grupal. Durante la unidad 1 estuvimos viendo fundamentalmente la parte histórica, ¿no? La construcción de los conceptos centrales, vimos un poco los autores clásicos dentro de la psicología de los grupos, hicimos un recorrido también desde una mirada epistemológica, ¿no? Los momentos epistémicos que traza Ana Fernández en el estudio de los grupos, y también algo que recorre toda esta cursada, que son los criterios de elucidación crítica, para tratar de no solamente, pensar lo que hacemos, sino tratar de saber de dónde surgen aquello que pensamos, ¿no? De dónde surgen los conceptos en que nos basamos para trabajar con grupos, en el afán, de romper con criterios dogmáticos, en el afán de poder pensar libremente en función del contexto, en función de nuestra historia personal, entendiendo nuestra historia personal en función de lo que estamos haciendo, de las problemáticas con que nos vamos encontrando, y también trazando paralelos con las biografías de los autores que vimos en la unidad 1, ¿no? Que fueron sujetos situados en un contexto particular, donde elaboraron conceptos que nos llevaron a trabajar, a operar, que todo lo que en definitiva nosotros también estamos haciendo para pensar lo grupal. Recordamos algo que habíamos dicho en la unidad 1, lo grupal y los grupos no son sinónimos, no son lo mismo. Lo grupal abarca desde la mirada de Ana Fernández todo lo que son conjunto de teorías, de técnicas, de herramientas de trabajo, ¿no? Pero cuando hablamos de los grupos estamos hablando de la vivencia concreta de trabajar en grupos, ¿no es cierto? Y acá, caemos en un tema casi obligado, que lo hemos estado recorriendo, lo hemos estado insinuando durante la unidad 1, pero acá vamos a comenzar a profundizar, que es la noción de dispositivo, ¿no? Dispositivo grupal. Un poco en base a la influencia de los autores que hemos visto, donde tanto Lewin, desde la dinámica de grupos, influido por la teoría del campo, Moreno, desde el psicodrama, ¿no? Autores situados dentro del primer momento epistémico, autores como Bion, ¿no? Con sus experiencias psicoanalíticas para estudiar los grupos, Pigeon-Rivière dentro de la misma línea, ambos en contextos diferentes, Bion en Inglaterra, Pigeon-Rivière en Argentina, ambos en simultáneo trabajando en los años 40, uno en contexto de Segunda Guerra Mundial, con el ejército inglés, Bion, Pigeon trabajando en el Hospicio de las Mercedes, en el Hospital Borda, ¿no? Y continuando su conceptualización con el correr de los años, que lo lleva a enunciar la técnica del grupo operativo, ¿no? Dentro del segundo momento epistémico, donde hay una influencia importante del psicoanálisis de lo que es la corriente inglesa, ¿no es cierto? Hemos llegado al tercer momento epistémico, donde muchos autores franceses, psicoanalistas, ¿no? Aportaron, y también está la influencia aparte de los psicoanalistas franceses, la influencia de Sartre. Y acá, dentro de la corriente francesa,
habíamos visto como que había como una mirada diferente de la escuela inglesa. La escuela inglesa partía de la idea de que existía una fantasía grupal, como una totalidad, que el coordinador de grupos debía poder interpretar, debía poder leer para poder trabajar con cierta efectividad en el seno de una experiencia grupal, pero la escuela francesa no pensaba esto de la misma manera, pensaba en fantasías individuales que estarían operando cuando se dan fenómenos de resonancia fantasmática, de similitud, ¿no? De paralelismos, ¿no? De afinidades entre los sujetos. En esos fenómenos, sobre esos fenómenos de resonancia es de donde se puede trabajar. Muchos de los autores que vamos a ver en la unidad 2, fundamentalmente autores argentinos, influidos tanto por Pillon Riviera acá en Argentina, aunque a Pillon lo podemos ubicar en el segundo momento epistémico, pero estos autores que vamos a ver también están influidos por autores franceses, fundamentalmente por Rancière y especialmente por René Caes, ¿no? Estos autores argentinos como Marcos Bernard, como Diana Cordon, ¿no? Como Lucila Edelman, como Janine Puget, ¿no? Son autores que han implementado un desarrollo importante para poder verificar el papel de lo fantasmático en el seno de la actividad grupal. Partimos un poco de la noción de dispositivo y acá, bueno, cobra un lugar fuerte la definición que da Foucault, ¿no? El filósofo Michel Foucault, cuando refiere a un dispositivo como una maquinaria compleja, ¿no? Que incluye todo un conjunto heterogéneo de elementos que lo componen, donde se abarcan discursos, donde se abarcan instituciones, ¿no? Tomadas como costumbres, como lógicas abstractas que regulan, ¿no? Los comportamientos humanos, ¿no? De lo cual se desprenden reglamentos, se desprenden leyes, medidas administrativas para regular las tareas pertinentes, ¿no? Y donde hay enunciados científicos, donde hay hipótesis, donde hay un ordenamiento de ideas, donde se abarca lo que está dicho, como también aquello que no está dicho, ¿no? Y que bueno, el dispositivo también refiere a la naturaleza de la relación entre los elementos, ¿no? que componen esta totalidad. Cuando hablamos de maquinaria, como un término que forma parte de la definición que estamos planteando, es importante un poco ir hacia la tecnología, ¿no? y ver en otro plano una máquina desde una óptica venida de la física, donde podemos hablar de un sistema complejo también, ¿no? Que reúne un conjunto de elementos fijos y móviles para direccionar un conjunto de fuerzas, ya sea inhibiéndolas, frenándolas, ya sea multiplicándolas, ¿no? Con el fin de dirigir ese conjunto de fuerzas hacia un objetivo, hacia una finalidad que ya estaría prevista, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de un dispositivo, estamos hablando de un ordenamiento, estamos hablando de algo que está direccionado, ¿no? En un determinado sentido, ¿no? Se habla también de un dispositivo como una respuesta a una urgencia. Se habla de un dispositivo como un artificio creado con objetivos determinados que no se podrían llegar a alcanzar de otra manera. Y si estamos hablando de un artificio, estamos hablando de algo que no es natural, sino que es algo que deriva de la actividad humana, ¿no es cierto? También cuando hablamos de dispositivo, estamos hablando de una articulación entre una teoría y una práctica. Estamos hablando de una planificación, de un ordenamiento, como veníamos
planteando, ¿no? Que pretende producir una serie de efectos, ¿no? Cuando estamos hablando de un ordenamiento, también podemos asociar un dispositivo con un ritual que tiene toda una serie de pasos, ¿no? una serie de tiempos propios, y esto lo podemos homologar con la forma en que Pillon-Rivière consideraba los momentos, las instancias de un proceso grupal, donde siempre hay una apertura, ¿no? Donde hay un desarrollo y donde tiene que haber un cierre. O sea, un coordinador de grupos es alguien que tiene que tener en mente estos pasos, estas instancias, para pensar un trabajo que podemos desarrollar en una franja de tiempo, que puede ser media hora, que puede ser una hora, que puede ser una hora y media. Pero esta idea de la apertura, esta idea del desarrollo y esta idea del momento de cerrar, ¿no? Es muy importante para, digamos, lograr esos efectos de los cuales estábamos hablando. Incluso desde la idea del ritual se puede pensar desde una figura metafórica que un dispositivo grupal tiene la forma de un viaje, ¿no es cierto? De un viaje, como todo viaje, tiene un punto de partida, ¿no? Tiene un punto de llegada a un lugar buscado, y también tiene un punto de regreso a ese punto de partida, ¿no? Como todo viaje, que puede ser un sueño, que puede ser un viaje de vacaciones, ¿no? Esta idea es bastante interesante, bastante atractiva para poder pensar cualquier dispositivo que estemos implementando, ¿no? Un dispositivo está ligado a la idea de un encuadre, de un ordenamiento, que implica un recorte de la realidad, ¿no? Implica una diferenciación entre elementos variables y elementos constantes. Cuando hablamos de conjuntos móviles y conjuntos fijos, bueno, los conjuntos móviles, los elementos móviles que componen una máquina, también están ligados a aquello que varía, a aquello que está en movimiento, que es todo lo que los miembros de un grupo van a llevar a un grupo, ¿no es cierto? Las variables siempre es el ánimo, el material pulsional, el material deseante que van a llevar los miembros de un grupo a ese tipo de experiencias. Y los elementos constantes son las reglas, dentro de lo cual todo eso variable va a tratar de ser traducido por el coordinador, y esos elementos constantes siempre van a estar ligados a cuestiones vinculadas al espacio, a la espacialidad, al lugar físico, al cuerpo, a los cuerpos, a los miembros del grupo, incluido el coordinador. El número de miembros va a estar determinado espacialmente en cuanto al encuadre, en cuanto a ese orden, a las reglas que no se pueden modificar, ¿no es cierto? Y ahí también entra la temporalidad, lo que va a durar una actividad compartida a nivel grupal, ¿no? Sea una hora y media, sea una hora, sea media hora. Esto forma parte de esta cuestión que vamos a tratar de respetar para que haya grupo, ¿no es cierto? Y también la idea de la temporalidad es importante porque marca todo tiempo es limitado, es finito, igual que la vida, ¿no? Nuestra vida es finita, es limitada. Tratar de marcar un límite temporal intenta recrear la función de esa vida finita, que es una manera de recrear la realidad que vamos a tratar de estudiar y que vamos a tratar de modificar en un dispositivo específico como es un grupo. Dentro de esta cuestión del encuadre relacionado al dispositivo, también vamos a considerar la diferenciación de roles, ¿no es cierto? Los roles, espacio, dijimos, tiempo, distribución de roles, ¿no? Hay roles que tienen que ver con un encuadre donde está la figura del coordinador, la figura del docente, que es quien imparte las reglas, ¿no es cierto? Y la figura de quienes cumplen, acatan de alguna manera esas reglas, sea el estudiante, sea quien es coordinado, ¿no es cierto?,
por el coordinador, y donde, bueno, esos roles van a ir variando según los distintos ritmos propios del grupo. En un dispositivo grupal, lo que se busca fundamentalmente es más que el consumo de información, es la producción, y acá es la producción de conocimiento, la producción de autoconocimiento. Cuando veíamos Pillon Rivière, decíamos que el grupo operativo, tal como él lo concebía, apuntaba a algo que trascendía justamente el consumo de información. Hablaba justamente de comunicar conocimientos, ¿no es cierto? Hablaba de cambiar actitudes y desarrollar nuevas aptitudes. Ahí es donde ingresa todo el trabajo interno que se va dando en esa aventura grupal, ¿no? Este trabajo propio de un dispositivo implica, bueno, tratar de vivir ese viaje, digamos, que estábamos mencionando, ¿no? Esta experiencia de producción, ¿no? De uno mismo, ¿no? Producción de pensamiento, pero también es de producción de subjetividad, ¿no? Y que digamos, es preferible siempre que sea vivido como una aventura, como una conquista, ¿no? Como una manera de construir una historia con los elementos sueltos de la memoria que tenemos de lo que hemos vivido, ¿no? De lo que uno fue. Uno, para saber quién es, tiene que saber quién fue, y esa es la única manera que nos permite saber hacia dónde vamos. Acá, cuando hablamos de dispositivo, o sea, podemos pensarlo tanto en un plano de psicoterapia individual, pero que se puede desplazar, extrapolar a una situación grupal, ¿no? Y lo que se busca siempre es un cambio en el posicionamiento subjetivo ante la realidad. Y obvio que dentro de esa tarea hay resolución de problemáticas concretas, ¿no? De problemáticas, de conflictos, ¿no? Que van a llevar, que idealmente debieran llevar al consultante o a los miembros de un grupo a desarrollar autonomía, ¿no? A desarrollar subjetividad, hacernos cargo de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que entendemos, hacernos cargo de nosotros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de encuadre, volviendo a la idea de encuadre, está la idea de un ordenador, de un regulador, ¿no? Y acá, bueno, reiteramos, cuando se plantea un encuadre de entrada es importante saber cuánto va a durar un encuentro, qué cantidad de encuentros va a haber. De alguna manera lo que trata de recrear una cátedra universitaria, con 16 clases pensadas para un cuatrimestre, ¿no? Los números, el número de estudiantes, acorde al mínimo que requiere a cada aula, cada espacio físico donde se va a trabajar, va a determinar ese encuadre. En otros espacios grupales es más libre esto, ¿no es cierto? Pero bueno, cada coordinador va a determinar si quiere trabajar con grupos de 20, 25, 30 personas o menos, ¿no es cierto? Esto es algo que son pautas que siempre van a darle una forma precisa al trabajo grupal, ¿no es cierto? Y acá, bueno, si volvemos a la idea del encuadre, tal como la planteaba, por ejemplo, Blecher, cuando hablaba en un encuadre, el encuadre marca el no proceso, aquello que se mantiene constante. Reitero, espacio, tiempo, distribución de roles. No, y en ese no proceso, esos elementos constantes se van a chocar, se van a encontrar, se van a entrecruzar con los elementos variables, que es lo que va a llevar cada miembro a cada encuentro, ¿no es cierto? Y acá, bueno, si nos detenemos en el rol que va a tener el coordinador de grupos, ¿no es cierto? Bueno, desde varios ángulos podemos pensar cómo el coordinador va a armar el dispositivo. En principio podemos decir que el coordinador es aquel que funda, pone en marcha y sostiene ese dispositivo del cual estamos hablando, ¿no? Donde se enuncian una serie de reglas, se tratan de sostener y se trata de habilitar un espacio nuevo, ¿no? Un espacio, podríamos, como decíamos recién, de viaje hacia una aventura de autoconocimiento. Si vamos a autores que provenían del psicoanálisis, de la escuela inglesa o incluso, perdón, de la escuela francesa, cuando Dacieux hablaba del grupo como un sueño, ahí se homologa
la idea del sueño con la idea del viaje, ¿no es cierto? Yendo hacia un rescate, ¿no? En esa aventura de conectar con elementos más netamente inconscientes, más netamente fantasmáticos, con lo que somos, con abrirnos para poder aprender de los demás, para poder modificar algunas ideas, tal vez reafirmar otras ideas, ¿no? Pero donde el dispositivo grupal sea lo que nos permita modificarnos, enriquecernos, curar algo que haya que curar, ¿no? Reafirmar algo que haya que reafirmar, pero en definitiva, bueno, vivir una experiencia que facilite cambios deseados, ¿no es cierto? Cuando hablamos de coordinador, según el autor al que refiramos, podemos definir distintas maneras de trabajar la coordinación. Por ejemplo, en Lewin, desde su teoría del campo, desde su dinámica de grupos, y sus seguidores hablaban más bien de la figura de un animador. Hay autores como Moreno que hablan del director, el director de psicodrama, ¿no es cierto? Hay autores como Carl Rogers, que provenía de la corriente existencialista, que hablaba de facilitador, ¿no? Desde la corriente humanística existencial. Anciu, desde la escuela francesa, hablaba de monitor, de analista o de monitor, psicoanalista, ¿no? Como propiamente coordinador de grupo con orientación psicoanalítica, pero también hablaba del monitor, el monitor que justamente captaba los fenómenos de resonancia. Y bueno, Pillon-Rivière hablaba de un copensor, es aquel que piensa con el otro, piensa con los miembros del grupo, tratar de ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? No todo es lo mismo, ¿no? Porque según la modalidad de pensar lo que se va haciendo, porque también los dispositivos dependen de las teorizaciones, no solo de los estilos personales de cada uno de los autores. Acá podemos hablar de alguien que juzga, de alguien que manipula, de alguien que tal vez pueda sugestionar, ¿no? Que pueda tener una tendencia directiva, más netamente directiva, a la hora de dirigir un trabajo grupal, ¿no? Podemos hablar de coordinadores que apuntan más desde el respeto por el otro y por los tiempos del otro a calmar, ¿no? A contribuir a ayudar a la elucidación, ¿no es cierto? Ayudar a deconstruir, según el estilo de la escuela francesa, más de esperar a los sujetos en sus tiempos para que expresen lo que tengan que expresar, ¿no? Esa actitud de espera más propia de la escuela francesa, que tal vez contrasta con una actitud más directiva, no de espera sino de ir hacia hacia implementar una serie de técnicas, por ahí más propio de lo que podría ser la dinámica de grupos lewiniana, ¿no? O incluso la misma técnica del grupo operativo enunciada por Pillon-Rivière, que bueno, combina momentos de espera con momentos de actividad concreta, ¿no? En pos de dirigir el proceso y no paralizarlo, no detenerlo, ¿no es cierto? Bueno, los planos de intervención también dependerán de la finalidad que haya en cada grupo, ¿no? En un grupo nosotros vamos a ver sobre todo lo que es la unidad 3, lo que son grupos de discusión, lo que son grupos de reflexión y lo que son los grupos terapéuticos, ¿no es cierto? Pero dependerá mucho si son grupos donde se busca el despliegue o desarrollo de la creatividad, se trabajará en un sentido, abriendo juegos diversos a lecturas amplias de una misma situación compartida, ¿no es cierto? Pero si estamos en un grupo donde hay que tomar decisiones, ahí no se puede abrir tanto a lo que le parece a cada uno sobre lo que está pasando. Si estamos hablando de toma de decisiones, hay que ser resolutivo, hay que ser expeditivo, ¿no es cierto? Ni hablar cuando hay que resolver conflictos concretos. Cuando hablamos de un coordinador, estamos hablando de alguien que coordina, pero también observa. Para poder coordinar, esto es importante. Primero hay que haber vivido la experiencia de ser coordinado, ser miembro de un grupo. En un segundo momento, esto por ahí lo pensaba más Pillon-Rivière, es importante la experiencia de ser observador. Y en un tercer momento, sabiendo lo que se siente siendo miembro de un grupo, estando coordinado por un coordinador, sabiendo lo que se siente y lo que ocurre cuando uno observa, uno como coordinador también no va a dejar de tener la mirada del coordinado,
la observación, la capacidad de observación de aquel que observa desde una mirada tal vez no participante, ¿no? Pero el coordinador es un observador audible, que observa, que escucha, que piensa con el grupo y en algún momento hipotetiza lecturas posibles acerca de lo que está sucediendo. Es alguien que privilegia la circulación de la palabra, ¿no? Y la palabra, esto es muy importante, va a ser resguardada como elemento central dentro de lo que es un trabajo grupal. El coordinador va a armar el diseño del dispositivo, ¿no? Según la técnica del grupo operativo, como yo he mencionado en alguna clase anterior, desde la didáctica de emergentes, cuando se observan cómo impacta una clase, qué es lo que más llamó la atención de una clase y se registra, se anota, ¿no? Lo que disparó esa clase en los estudiantes, ¿no? Lo que llamó la atención de todo lo que se dijo. Bueno, todo eso se anota, se rescata, ¿no? Cuando se trabaja con observadores que colaboran junto a un coordinador. Hay reuniones posteriores al encuentro donde los observadores, todo lo que observaron, todo lo que anotaron, ¿no? Lo van a discutir con el coordinador, y eso va a llevar a que en un siguiente encuentro se va a tratar de recuperar la historia del grupo, se va a tratar de recuperar los intereses, las ideas que fueron apareciendo, las fantasías que fueron apareciendo, para conectarlas con lo que va a ser el siguiente encuentro. En esta cátedra, siguiendo un poquito esta línea, si bien hay una planificación, porque hay un programa y temas que se tienen que dar, pero también cuando se trabaja la dinámica, los emergentes dinámicos, ¿no? Lo que aparece del mundo interno de cada miembro del grupo, ¿no? Esto también se va a tomar. Y esto produce un efecto que en general es muy bien recepcionado por los miembros del grupo cuando se encuentran con docentes, con coordinadores de grupo que escuchan al grupo, que toman lo que el grupo trae para conectarlos con los futuros conceptos. Y bueno, incluso la elección de las técnicas, de los juegos que se implementan, va a tener que ver con los momentos del grupo, con las características personales de los miembros. Si de pronto dentro de un grupo hay una persona que está viviendo un duelo o viene de una experiencia traumática que tal vez determinado juego no está preparado para, o no está en ese momento listo para vivir, tal vez se implementarán otro tipo de juegos teniendo en cuenta el cuidado de todos y de cada uno de los miembros, ¿no? Es importante que el coordinador sepa que hay momentos que puede entender lo que está pasando y hay momentos que no. Entonces, acá, bueno, Eduardo Pavlovsky, un gran psicoanalista y psicodramatista psicoanalítico argentino, ¿no? Hablaba de la importancia de observar la confusión sin perderse, ¿no? Podemos confundirnos, ¿no? Pero quien no se pierde no se encuentra. Entonces, es esta cuestión de tener un pie afuera y un pie adentro de lo que está sucediendo en un grupo. Siempre el dispositivo es lo que va a salir en salvataje del trabajo del grupo y del trabajo del coordinador cuando puede entrar en una zona de confusión. No es que esté prohibido entrar en confusión. En la confusión es inevitable entrar cuando uno se compromete, porque si uno toma demasiada distancia puede activar ansiedades persecutorias en los miembros del grupo. Si uno toma demasiada distancia, observa y no devuelve nada. Pero el asunto es que cuando uno se acerca mucho, el riesgo es la confusión, ¿no es cierto? Entonces, justamente la distancia óptima va a tener que ver con momentos de acercamiento, de escucha, de poder observar la confusión, pero también de tomar distancia, poder pensar, ¿no? Y por eso es importante que en un trabajo grupal siempre no todo dependa de la figura del coordinador, sino que también haya colaboradores, como pueden ser los observadores, como pueden ser los co-coordinadores, ¿no? Porque en los encuentros posteriores siempre va a estar la mirada de alguien que trabaja con el coordinador para poder entender mejor todo lo que va sucediendo. ¿Cuáles son los riesgos, ¿no? Dentro del dispositivo, del trabajo en dispositivo grupal? Es que tal vez un coordinador de orientación psicoanalítica abuse de la interpretación, ¿no? Que en la distancia pueda caer en ausencias, ¿no es cierto? Y digamos, y que eso de alguna manera
genere desconfianza, genere resistencias, ¿no? Que terminen en algún punto obturando, bloqueando, impidiendo el despliegue analítico, a veces cuando el coordinador cae en un lugar de apuro, ¿no? De apurarse a producir una unidad en medio del caos. Pero bueno, esto es algo que con la experiencia se va resolviendo, ¿no? Cuando uno puede transitar en el medio del caos, poder pensar, preguntar, y el mejor instrumento es la pregunta. Preguntarse y relanzar la pregunta al grupo acerca de lo que puede estar sucediendo. Si hay un cuidado, si hay cuestiones básicas de orden en cuanto al tiempo que va a durar el encuentro, en cuanto a que todos tienen la posibilidad de hablar y que se hable de a uno, que se pueda diferir respecto a cómo ve uno respecto al compañero un determinado tema que se está tratando, y digamos, el hecho de que haya disenso pero planteado con respeto. Estas son cuestiones básicas, son consignas básicas que hacen al cuidado del dispositivo, ¿no? Y que, bueno, en ese sentido las reglas parten de la figura del coordinador, ¿no? No porque él sea la regla, no porque el coordinador sea el dueño de la ley. Somos, en todo caso, como siempre se piensa del psicoanálisis, a lo sumo emisarios de una ley, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado del contrato social. Yo particularmente creo que trabajar en grupo con un dispositivo claro es una de las maneras. En algún momento Moreno hablaba de los grupos como células sociales, ¿no? Yo decía que, bueno, recién es una de las maneras de aprender a vivir en democracia. Trabajar en grupo con una adecuación, ¿no? Con una coherencia, ¿no? Con un cuidado por todos y cada uno. No es que se respete la voluntad del coordinador, en todo caso el coordinador es alguien que debiera trabajar para el bien común, ¿no? Para producir pensamiento, para entender conceptos, para desarrollar creatividad, para aprender de uno mismo, ¿no? E inclusive atreviéndonos a transitar no solo las afinidades, sino también las diferencias, que ahí justamente es el punto clave a desarrollar o a conquistar en un trabajo grupal. Hay toda una serie de pautas pensadas para lo que es una coordinación descentrada. Cuando decimos coordinación descentrada es donde el coordinador no se erige en el dueño de todo lo que se hace o en el dueño de todo lo que se dice y en, digamos, una suerte, que se lo pueda pensar como una suerte de dueño de la verdad. Es clave para una coordinación descentrada que habilite al grupo para que se desarrolle por sí mismo en el proceso la renuncia a la posición de liderazgo, ¿no? Es correrse del lugar de un saber omnipotente, ¿no? Que está en todo, que todo lo dirige como un gran hermano invisible, ¿no? Otro elemento clave es la asimetría necesaria para poder operar, ¿no? Que la diferenciación justamente entre quién coordina, ¿no? Y quién es coordinado, ¿no? Es importante que el coordinador siempre se interrogue acerca del efecto, ¿no? De las intervenciones, que lo observe, que lo analice y que siga retrabajando en próximos encuentros. Es importante que el liderazgo, así como decíamos, corramos del lugar del líder, que el liderazgo se devuelva, ¿no? A los miembros del grupo para que se conviertan en partícipes de lo que están haciendo, ¿no? Es importante que no haya apropiación de las producciones del grupo, ¿no? Que haya un respeto, un cuidado y tal vez un estímulo para que los miembros del grupo creen por sí mismos, ¿no? Sus propias verdades, ¿no es cierto? Es importante también que el coordinador tenga un trabajo interno en relación a la finitud, en relación al límite, en relación a la muerte. Lo que en psicoanálisis sería la asunción de la castración, la asunción del límite.
También en relación a, o sea, algo que puede ser fácil decirlo, pero no es tan fácil vivenciarlo, ¿no? Un coordinador de grupos desarrolla vínculos afectivos con el grupo, pero también un coordinador, como ocurre con un hijo, o sea, tiene que estar preparado para la partida del miembro del grupo. En algún sentido, cuando el grupo se termina, cuando culmina la tarea, cuando el grupo se pierde, es importante dejar ser, dejar partir, ¿no? Soltar, ¿no? Por eso, bueno, es el lado agridulce del trabajo de coordinación. Abrimos un camino, pero ese camino en algún momento se tiene que terminar, nos tenemos que despedir, ¿no? Y esto es algo bastante interesante en relación a lo que es la esencia del psicoanálisis. El psicoanálisis también podremos decir, ¿no?, que es un aprendizaje de la despedida. Despedirnos ya de antemano, cuando sabemos que vamos hacia el encuentro con alguien, sabemos que eso va a tener un punto final, va a tener un momento de despedida y bueno, justamente de esa concepción, de esa conciencia, ¿no? Es donde podemos disfrutar todo lo que hay que disfrutar mientras dure la aventura, ¿no es cierto? Esto es muy importante, porque justamente cuando un grupo, a veces, como puede pasar con un vínculo entre un analista, entre un terapeuta y su paciente, es importante determinar cuándo algo se termina, para que no ocurran prolongaciones que terminan haciendo perder el efecto de por qué se creó, se implementó el dispositivo, ¿no? Volvemos siempre al tema del encuadre, ¿no? A los límites de espacio, de tiempo, de roles. Si tenemos claro eso, podemos convertirnos en coordinadores eficientes, eficaces, que podemos trabajar con corrección. Las funciones centrales siempre tienen que ver con el relanzamiento de la tarea, ¿no? Sobre todo cuando un grupo se ve tentado, ¿no?, a dejarse llevar solo por sus deseos y se pierde el sentido de resolver aquello por los cuales los miembros se han reunido, ¿no? Es importante acá también el reconocimiento de lo idéntico, de las similitudes como de las diferencias, poder diferenciar lo singular de lo colectivo, ¿no? Habilitar la producción y circulación de significados, ¿no? Poder leer y estar totalmente atento a los fenómenos de resonancia, esto ya lo habíamos adelantado, ¿no? Intervenir sobre la tendencia a la burocratización, a que se pierda la relación entre medios y fines, se pierdan los fines y los medios se vuelvan fines en sí mismos, ¿no? Que es justamente cuando en un grupo hay como una especie de estancamiento en roles, donde siempre los mismos resuelven, siempre los mismos caen en el lugar de chivos expiatorios, siempre los mismos son los que sabotean, o siempre los mismos son los portavoces, por tomar referencias pichonianas, ¿no es cierto?, de Pichon Rivière. Y bueno, un coordinador no puede dejar, así como no puede dejar de ver los fenómenos de resonancia fantasmática inconsciente, también poder leer los elementos institucionales que están jugando, ¿no?, en el desarrollo de una producción grupal. Bueno, todo esto hace a la noción de dispositivo, a cómo nos plantamos para trabajar en grupo. Bueno, vamos a introducir ahora a la noción de grupo interno, ¿no?, que en relación a lo que es el vínculo entre lo que es fantasía y grupo, ¿no?, en relación a todo lo que vimos de los aportes de la escuela francesa, ¿no? Es un concepto muy útil para poder leer, observar, escuchar, ¿no?, cómo funciona un grupo. Y acá, bueno, el grupo interno, el primer autor que lo define es Enrique Pichon Rivière en Argentina, ¿no? Él homologaba grupo interno a mundo interno, cuando hablaba que constituimos nuestra subjetividad a partir de vínculos,
¿no? Y de la internalización de esos vínculos, justamente el lugar del otro, ¿no? va a definir mi lugar, ¿no? Él habla de relaciones, o sea, las relaciones de objeto que planteaba Melanie Klein, recordamos que él las redefinía, ¿no? Donde planteaba un papel mayor de las interacciones reales, ¿no es cierto? Un vínculo no es solo una relación, es una suma de un interjuego de proyecciones, ¿no? De depositaciones, ¿no? Y de asunción de roles que depositan otros sobre uno, así como uno lo hace sobre otro, ¿no? Hay una suma de experiencias que se internalizan. Cuando hay un vínculo es cuando uno de pronto responde ante una presencia, ante la presencia de un otro con características únicas, cuando hay una vivencia que permite la construcción de una anécdota, que eso es imposible de calcularlo, es algo que se da en la espontaneidad de una serie de relaciones sostenidas en el tiempo, desde una memoria compartida, colectiva, ¿no? Y donde ahí, bueno, se va dando algo que no es posible sin la interacción, ¿no? Cuando se habla de un grupo interno, se habla de una estructura, ¿no? De una matriz que va regulando nuestras interacciones. Es un instrumento de alguna manera de percepción de lo vincular y de las relaciones que tenemos con otros, y que de alguna manera va a reproducir la forma en que aprendimos a vincularnos, la forma que aprendimos a relacionarnos con los demás. El grupo interno va a estar muy determinado por cómo fuimos tratados en nuestra familia de origen, ¿no? En un grupo familiar donde hay padre, madre, hermanos, abuelos conviviendo en un mismo lugar, se va a conformar seguramente en un sujeto que nace en ese contexto una forma de relacionarse diferente en un lugar donde hay un padre ausente, donde hay una madre enferma o una madre ausente y hay una abuela que tal vez cubre ese lugar. La cantidad de hermanos, la clase social, las costumbres, ¿no? Van a determinar ese grupo interno. Si hay un hijo único, si es una familia ensamblada, ¿no es cierto? Todo esto va de alguna manera a determinar ese instrumento de percepción de los vínculos, esa matriz que regula nuestras experiencias intersubjetivas y que de alguna manera va a dar lugar a la constitución de una identidad, ¿no? Según el modelado de roles, uno tiene tendencia a ejercer determinado rol en un grupo acorde a la historia de vida, ¿no? Si uno en su grupo de referencia, en el grupo primario del cual uno sale a nivel de la familia, ¿no? Ha tenido un rol de, supongamos, un hermano mayor, de un muchacho que se cría entre 4 hermanos, y es aquel que de alguna forma dirige la resolución de determinadas dificultades, ¿no? Es muy probable que todo eso lo vuelque en otros grupos, ¿no? Pero es muy interesante el fenómeno porque a veces alguien que tiene un rol pasivo en un grupo primario, por ahí en una actividad deportiva, adquiere otro tipo de rol, un rol más activo, un rol de liderazgo, que lo lleva a volver a su casa, a su familia, con una confianza en poder desempeñar otros dinamismos, ¿no es cierto? El vivir en otros lugares, el desarrollar otros roles, potencia ese grupo interno que lo más interesante de todo es que se pueda llegar a modificar. Es importante cuando observamos la conducta de los miembros de un grupo ver qué argumento despliega un sujeto en ese grupo, ¿no? Según Marcos Bernard, la estructura de fantasía siempre va a cabalgar, se va a sostener sobre el grupo interno. Y siempre tendemos a acercarnos a lugares donde nuestro grupo interno va a tender a encontrar apoyo, ¿no es cierto? René Caes, autor francés, toma el concepto de grupo interno de Pillon-Rivière y lo complejiza. Él refiere
mayormente el papel de las fantasías originarias, ¿no? Habla de una estructura triangular, ¿no? Donde hay un sujeto, ¿no? Deseante, un objeto deseado y hay una distancia dada por la figura paterna, dada por la terceridad, ¿no es cierto? Esto que vamos a leer en la bibliografía de Marcos Bernard proviene de René Caes, ¿no? Y bueno, de alguna manera acá es importante porque cuando estamos hablando de grupo interno, y Caes va a ir más allá, va a decir que el psiquismo tiene una organización grupal, o que la organización fantasmática surge de una grupalidad, ¿no es cierto? Esto es algo que vamos a continuar trabajando, pero bueno, lo importante es pensar que no es que el grupo interno sea una realidad concreta, palpable, demostrable. El grupo interno, de alguna manera, es un constructo del que nos valemos para tratar de pensar lo que somos, ¿no? O qué de lo que somos se despliega cuando estamos en uno o en otro grupo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el potencial que aparece cuando estamos con otros, ¿no? Y depende con qué otros estemos, qué es lo que sale, si lo mejor o lo peor, ¿no? De cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, en esta clase que ya forma parte de la unidad 2, nos referimos a instrumentos conceptuales y operativos, nos referimos a la relación entre fantasía y grupo, a la noción de grupo interno, ¿no? y fundamentalmente al lugar del dispositivo, donde, bueno, como se habrá visto, gran parte de todo esto es algo que intenta unificar, integrar, intercalar todo lo que hemos visto con los diversos autores que estudiamos en la unidad 1. Bueno, terminamos esta clase, continuaremos en la próxima viendo fenómenos como ilusión grupal, fantasía de rotura, que son temas vinculados a lo que es fantasía y grupo. Vamos a ver transferencia horizontal y transferencia vertical, ¿no? Que son conceptos centrales para entender las dinámicas que luego profundizaremos en la unidad 3 cuando vamos a ver cómo se trabaja en un grupo de discusión, cómo se trabaja en un grupo de reflexión y cómo se trabaja en los grupos terapéuticos.